Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy un poco en silencio porque también están aquí grabando cosas del Grand Prix. Mauricio Sulaimán está grabando aquí al lado, pero bienvenidos a este WBC Talks. Déjenme por favor presentarles como siempre primero a mi queridísima amiga Xochitl Lagarda. Xochitl, ¿cómo estás? Hola, Vic, pues muy buenos días y sabemos que estás por allá en las semifinales de Riad, en Arabia Saudita. Eh, Pensamos que existía la posibilidad que no te ibas a conectar y por eso pues aquí tenemos presente a tu colega, colaboradora, la ragazza Silvana desde Argentina para acompañarnos el día de hoy. Va a ser un talk muy interesante. Estuvimos analizando con el equipo técnico de los referees y las referees. Déjame decirte que están dos mujeres aquí, grandes referees acompañándonos y está César también. Al momento de estar definiendo el panel, le digo, oye, Gilbert, ¿y si lo hacemos de puras mujeres? No, 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 maestra. No, maestra, por favor, dice. Necesitamos a alguien de mediador. Las mujeres luego, con su disculpa y el respeto que se merecen, toman el panel como si fuera una defensa de lo feminista. Entonces, gracias César por acompañarnos y bueno, ahora tenemos también a Víctor aquí y pues parece que va a ser un panel equilibrado porque lo que estamos buscando es sobre todo lanzar el conocimiento, pero Gilbert, ni modo, ya te ventaneé. Esa fue la opinión de Gilbert al momento de estar generando las invitaciones. Bienvenidos a todos y un gusto tenerlas y tenerlos aquí presentes a todos. Gracias, Vic. Pues mira, Xochitl, de alguna forma, si no te vas a quedar, quedamos 2-2, ¿eh? Porque ya si tú te quedas ya 3-2, creo que puede ser ventajoso, entonces tendremos que empezar a subir, no sé, a José Farro o alguien más para poder balancear, porque esto sí está muy abusivo, sobre todo yo he estado con Silvana y con Analía y no son fáciles de sacarles ni el empate, ¿eh? Qué bueno. La experiencia habla. Entonces, creo que le das la razón a Gilbert entonces. Así es, en Las Vegas estuvimos todos juntos, pero Silvana, ¿no? Estabas en Las Vegas, Silvana. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes para todos aquí desde Buenos Aires, sí. Acabas de afirmar que estuvimos en Las Vegas y ahora me preguntas, ¿ya te olvidaste lo que pasa en Las Vegas? Sí, 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 ahí en Las Vegas y en Hamburgo también, así que hemos pasado un fin de año increíble la temporada pasada y un inicio muy próspero con el meeting. Sí, 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 una convención de Hamburgo muy, muy divertida, con mucho frío. Y yo traía una rodilla quemada por una caída de moto, pero bueno, aún así me divertí bastante. Ahora déjenme presentar, por favor, a Analía Maradona. Analía, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, acá muy bien, con calorcito, ya se nos viene para el hemisferio sur el calor, así que feliz. No lo sé, yo he estado en diciembre en varias ocasiones en Buenos Aires. Yo no sé cómo te pone feliz esa cantidad de calor, pero bueno, quédenselo allá, por favor. Abigail Pérez, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre es un honor estar con todos ustedes. Pues aquí, gracias, saludándolos a todos. Y pues yo la verdad tengo frío, pero bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Bueno, déjenme decirles, nosotros estamos aquí en Riad, como ya había dicho Xochitl. Por suerte, la ocasión anterior que estuvimos aquí estábamos a 48 grados, ahora solo estamos a 37, entonces agradecemos este calor seco. Ya se puede salir a caminar y todo, pero bueno, acá estamos. César Castañón, César, ¿cómo estás? ¿Cómo está ya la lluviosa Ciudad de México? Todo bien, gracias. Fíjate, no ha estado lloviendo tanto ya estos últimos 2, 3 días. Ha bajado un poquito. Hoy está muy soleado, está calurosito y no tanto como en Riyadh, ¿verdad?
pero está calurosito y pues muy encantado, aquí encantado de compartir con las compañeras y los compañeros este Zoom. Gracias por la invitación. Correcto. Bueno, como pueden escuchar, de fondo está nuestro presidente Mauricio Sulaimán. Estamos aquí todos trabajando para el Grand Prix. En un momento más les mostraré el trofeo ahorita que me lo puedan prestar. Pero creo que los temas podemos empezar a entrar en materia, Xochitl. Claro, Los, Víctor, mira, estuvimos los oficiales, los referees estuvieron definiendo el tema y ellos se van a basar en errores. No está de la palabra errores, pero digamos experiencias awkward, situaciones controversiales, ¿verdad? Que suceden dentro del ring. Y por otra parte, ahorita que mencionaste, Riad, quiero decirles que ya está todo lo de remote scoring, ¿ok? Ya están las 8 peleas de las finales cargadas, entonces pueden acceder a Party System, hacer todo tener toda la experiencia de scoring. ¿Ya vieron la página de los horarios, ¿sí? Entonces, pues yo con esto abro la conversación. No sé cómo la quieran guiar, Silvana, Víctor, por favor, pero ya tenemos ahorita creo que son 7, 8 videos programados para poder iniciar. Adelante si quieren con el primero. bueno, si quieren, antes de comenzar con eso, sé que está un poco ruidoso aquí, pero déjenme mostrarles un poco de el lugar en donde estamos. Esta es la sala de prensa. Aquí obviamente será el pesaje de el Grand Prix. Aquí pueden ver, ya está la báscula. Estamos, esto es donde se ha llevado a cabo. Aquí están algunos participantes, Peligreño, Utría, Perra. Todos ellos son participantes. A ver que nos saluden aquí a todos. Hola. Qué gusto trabajando. Sí, solo en inglés. Sí. Aquí es como estamos. Esta es la ubicación y bueno, déjenme mostrarles, como les decía. Bravo. ¡Qué hermoso! Los Sí. saludo en mis manos. Vamos, qué lindo recuerdo. ¡Qué grande! Así es, sí, para Analia, que ya estuvo aquí, que inclusive estuvimos juntos en su última pelea aquí, fue de peso completo, fue toda una experiencia. Y como bien decías, experiencias que los referees traen consigo mismos, que de pronto puede ser en una gran arena, puede ser en Riyadh, puede ser en Las Vegas, pero también de pronto puede ser en lugares muy pequeños y hacen un gran cambio en el ambiente. Sin embargo, eso no cambia las reglas y un referee tiene que estar adecuándose precisamente a todas estas circunstancias, ¿cierto, Analia? Sí, sí, totalmente. Así es. Sea peleas a 4 rounds, a 8, a títulos mundiales, tenemos que estar preparados para el ambiente que sea. En donde de pronto puede haber inclusive toda la familia de un peleador o estar en una ciudad extraña. Son situaciones diferentes en donde a veces los referees tienen que sobreponerse. Inclusive me ha tocado estar en algunas funciones donde César Castañón ha tenido muchísimas peleas. No recuerdo en el Estado de México, César, en el Urban, hiciste 8 peleas. No recuerdo exactamente cuántas. No recuerdo esa vez que me comentas cuántas fueron, creo que fueron alrededor de 8 o 9 peleas, pero sí, nos ha tocado, creo que la función más larga que me han tocado son 13 peleas profesionales, entonces pues una gran cantidad de rounds y pues hay que estar activo y hay que estar pues preparado para eso, ¿no? Y parte de estas experiencias que además, ahora que lo estoy pensando, me ha tocado compartir con todos ustedes. Abigail, nos tocó estar precisamente en el Supernova, un lugar distinto, en una pelea de exhibición con situaciones muy complicadas. ¿Qué tan fácil fue esta experiencia para ti? Pues
No podría decir que fácil porque, pues bueno, finalmente siguen siendo personas, sigue siendo una responsabilidad, porque finalmente box, siguen habiendo golpes, sigue habiendo heridos. Sí, sí fue muy criticado porque pues hay gente a la que le gustó, hay gente a la que no, y pues porque pues obviamente dicen que pues no son boxeadores, porque eh, no es gente que no está preparada, que no es gente que se dedica a esto. Pero pues bueno, para mí yo voy con la misma seriedad, con el mismo profesionalismo, porque como lo digo, son personas, van a boxear, tengan o no la misma experiencia, y para mí es el mismo respeto y la misma, como lo digo, el mismo profesionalismo. Entonces, pues no está fácil, o sea, es ser responsable y cuidar con el mismo respeto que se cuida a un boxeador profesional o amateur, ¿no? Entonces, tienen el mismo valor que una pelea profesional. Al menos lo veo yo como referee. Para mí es el mismo valor que una pelea profesional. Mi querida Silvana, de pronto tú has sido boxeadora, pero llevas ya muchos años de comentarista, digo porque ya empezaste a los 5 años, entonces de edad. En ocasiones es, por supuesto, un peleador profesional de élite, pega muy fuerte, puede causar mucho daño, eh, puede entenderse su ritmo y como referee quizás es un poco más fácil, a veces inclusive como comentarista es un poco más fácil, pero cuando te encuentras con peleas que son en distintos lugares en donde quizá no tienen tanta experiencia, en donde el peleador está apenas debutando o está en 4 rounds. Son peleadores que pueden hacer todo tipo de cosas. Cuando eres boxeador, estás acostumbrado a un ritmo y a una cierta reacción a tus acciones por parte del oponente. Cuando son peleadores que están iniciando o que no tienen tanta experiencia, que están haciendo una exhibición como ocurrió en el Supernova, lo que nos decía Abigail, es un poco más difícil porque sucede lo inesperado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Inclusive para el boxeo femenino, a mí me ha pasado entrenar con hombres, ya hace mucho tiempo atrás, cuando era boxeadora, y después pelear con mujeres en un inicio en donde el boxeo femenino estaba emergiendo. No había la clase de boxeadoras técnicas que podemos ver ahora. Entonces, yo entrenaba con hombres de una manera, sabía cómo iban más o menos a venir a ejecutar los golpes de algo ordenado. Después las peleas eran completamente diferentes porque les faltaban muchos recursos a las mujeres, ¿no? No eran tan técnicas. Entonces era bastante complejo. Ahora yo creo que es más fácil, con mucha más experiencia en el boxeo femenino. Y después también tiene que ver con la concentración. Me parece que 4 rounds, 6 rounds, 8 asaltos o títulos del mundo, la clave está en la concentración y en el compromiso y en todo lo que hayas hecho hasta ese momento, no solamente lo de arriba del ring, ¿no? El proceso para mí es lo que marca la diferencia. No se escucha, Vic. Nosotros en la academia, tú tienes la experiencia arriba del ring, pero hemos hablado con infinidad de oficiales y aquí en los propios tags lo hemos comentado, que parte importantísima, a diferencia del juez, donde la concentración es vital, el tema de la condición física, Silvana, Analía, César, los expertos que nos acompañan aquí, por favor. O sea, la condición física de un referee tiene que ser óptima.
no solamente el tema de visión periférica, sino la escucha, la movilidad, es una danza arriba del ring, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera preguntarle directamente, porque César, este tema lo introducimos en algún momento, estaba César, estaba Fu, creo que estaba Analía también cuando lo platicamos en aquella ocasión, pero inclusive tomar clases de danza y ya bromeando dijeron bachata o lo que sea. Es súper importante la movilidad, la flexibilidad que debe de tener el referee en el ring, como parte de su preparación y el perfil, vaya, para poder ser un buen referee. Sí, el tango también, ¿eh? Se lo recomiendo. También, antes corriditas, también por aquí el Tex-Mex o no sé cómo le llamamos, la danza, Sí, la flexibilidad, César. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, las mujeres quizás más fácil, dicen, oye, vamos a clases de danza, lo que sea, pero los hombres, tú como varón, ¿qué haces para prepararte en ese sentido? Porque prácticamente es una danza la que se lleva, ¿no? Pues sí tiene uno que estar muy al pendiente de la condición física. Como lo mencionaba ahorita, a mí me han tocado funciones en el Estado de México de 8, de 10, de 12, de 13 peleas a mí solo. Y pues sí llega un momento en el que puede llegar a ser cansado, incluso la concentración se puede empezar a perder por el mismo cansancio, ¿no? Afortunadamente yo creo que mi trabajo me ayuda porque estoy todo el día parado, estoy todo el día caminando, estoy todo el día subiendo y bajando escaleras, pero fuera de mi trabajo pues sí procuro yo caminar, trotar un poco, saltar la cuerda, hacer algunos ejercicios de estiramiento. Entonces pues mantenerse lo más pues lo más activo posible, porque pues, si no, sí puede haber complicaciones desde la posición de los wrestlers con los boxeadores, el tiempo de reacción que debemos de tener y obviamente pues la condición física, ¿no? El cansancio que puede llegar a jugar un papel importante cuando tenemos una actividad, pues una función muy larga, por ejemplo. Una de las cosas que se hablan, por ejemplo, cuando tú comienzas a boxear, todo el mundo cree que va a llegar al gimnasio a tirar golpes y a hacer sparring o a pegarle al costal, a la pera. Sin embargo, lo primero que te enseñan, Silvana, en un gimnasio es a caminar como boxeador. Es gran parte del proceso porque una vez que aprendes a pararte, después a caminar y después a caminar defendiéndote o tirando golpes, que es verdaderamente todo un proceso. Esa es la forma y el desarrollo de un boxeador. Yo les preguntaría a los referees, ¿cuál sería la de un referee? ¿Cómo inicias tu preparación para empezar a ser un referee? bueno, caminar el ring principalmente, aprender los movimientos, ¿no? A nosotros nos enseñan a caminar como si estuviésemos caminando, paseando en la calle, ¿no? Sin saltar demasiado, estar principalmente atentos, pero sí saber lo que es caminar el ring. Y por supuesto, estudiando, ¿no? Las reglas, ¿no? del boxeo. Creo que es el primer paso para un árbitro, estudiar y caminar el ring. ¿Habría dentro de estas situaciones también ciertos estilos, así como hablamos de peleadores que son muy elusivos, peleadores que son mucho más pies planos? ¿Habría lo mismo, Abigail, dentro de la parte de un referee? Pues yo lo que en su momento aprendí fue que pues teníamos que movernos y aprender los mismos movimientos de un boxeador arriba del ring, para tener esa misma agilidad de movimiento arriba del ring, porque tenemos que tener esa misma velocidad de movimiento que tienen ellos para poder desplazarnos arriba del ring y esa misma velocidad, porque digo, a mí me ha tocado y creo que a la mayoría, o si no es que a todos, este, que hay boxeadores súper rápidos para moverse arriba del ring, entonces tenemos que desplazarnos a su misma velocidad, tienen que estar más rápido para evitar que ellos toquen con nosotros, ¿no? Y entorpecer a lo mejor su boxeo o entorpecer que por nuestra culpa a lo mejor no lleguen a salir rápido y haya a lo mejor un golpe que ellos podían haber esquivado y por culpa nuestra no lo logren esquivar, no sé.
Entonces, eso es lo que yo aprendí desde el principio, que teníamos pues sí, tener esa misma movilidad que ellos tienen. Entonces, eso es lo que yo aprendí desde el principio. Entonces, bueno, yo cuando empecé en esto, empecé aprendiendo a boxear y pues bueno, ahora es lo que yo practico, ¿no? También entrenar box, soy entrenadora de box, entrenadora también de gimnasio, entonces es a lo que yo me dedico. Y pues bueno, lo sigo practicando obviamente para pues no perder también esa parte, ¿no? Esa agilidad, sí, como las técnicas, digamos, y creo que es parte de, y como lo dice Analía, también obviamente pues el reglamento pues lo primordial que debemos de tener siempre, ¿no? Presente, pero pues sí, es como ir de la mano con la parte de la agilidad, con el reglamento. Claro, Silvana, ¿quieres preguntar algo? No, yo hablaba con Analía previamente, como para meterme un poco más en tema, si a los árbitros los interpelaba también la emoción de, por ejemplo, lo que hablabas anteriormente, dirigiendo una pelea de 4 o 6 asaltos, 8 rounds, o como le ha tocado a Ana en la última presentación en Riad, en un torneo tan importante, en un estadio magnífico, ¿no? Donde están todas las atenciones, o en Hamburgo, lo mismo en el marco de la convención. Si están en algún momento, más allá de estar paradas en el tecnicismo del reglamento, si la emoción, si juegan con la emoción o tratan de abstraerse de la periferia. No sé si querés empezar, Ana. Bueno, sí, es una muy buena pregunta, pero yo voy a hablar por mí, ¿sí? En mi caso, para mí la concentración es primordial y mentalizo que estoy arriba del ring. No importa si es un título mundial, no importa nada. Yo pienso que el boxeo, es uno solo en cualquier lado. Así que yo me mentalizo que así es y dejo fluir la pelea como si fuese a 4 rounds en un estadio pequeño o si fuese un título mundial. Creo que es la mejor forma en la cual todos tendríamos que trabajar, porque si nos ganan los nervios, la ansiedad, las emociones, no nos terminamos de concentrar y bueno, se nos pueden escapar un montón de cosas. Así que creo que la concentración es lo principal para que fluya la pelea en donde sea. Sí, y en esa parte específicamente me consta porque estaba yo pegado al ring en esa pelea de peso completo, que además esa es otra situación que tendríamos que platicar un poco. Regularmente el oficial o el que va de encargado para todo eso, para las asignaciones, va decidiendo qué referee es el más apto dependiendo para cada pelea. Analía tuvo esta gran experiencia, además en peso completo en ese torneo. Su última pelea fue esa. Y me consta porque quiero platicar la experiencia de estar pegado, ver cómo no despegaba ella Se congeló la cosas, imagen. siguiendo, pero en el momento en que ella baja, cuando ya está abajo, es cuando reflexiona, que había sido su última pelea, su última participación de esa ocasión en Riyadh. Y es cuando realmente ya se deja emocionar. Previo a eso, lo puedo constatar, estaba tan concentrado en la pelea que no lo había reflexionado. Lo reflexiona en el momento en que baja, en que acaba. Entonces se da el tiempo y la verdad es que la felicito por eso, de reflexionar y de apreciar y de sentir todo lo que venía al terminar la pelea. Sí. Así es, tal cual. Termina la última campanada y ahí creo que respiré. En toda la estadía que estuve, pura concentración. Trataba siempre de repasar las reglas,
de imaginar situaciones y bueno, tratar de llevar lo mejor posible en mi trabajo. Así que bueno, estoy muy feliz. Hermosa experiencia. Y así lo hago en todos lados, ¿no? No solo en lugares tan grandes y con tanta fuerza energética, ¿no? A donde me toque ir, trabajo siempre de la misma manera, ¿no? Con concentración. ¿Y alguno Sin se ha embargo, sentido intimidado? adelante. No, sí, quería preguntar más o menos que Abigail y Carlos también den la devolución del concepto anterior y les agrego una pregunta si en algún momento se han sentido intimidados por algún boxeador. Primero Abigail, luego César. Bueno, regresando a la pregunta anterior, pues yo la verdad es que igual, yo sea de 4, sea de 6, 8 o como decía Analia de título, para mí la concentración es la misma. Igual yo me hago de oídos sordos, solo me concentro a lo que está arriba del ring. Trato de no escuchar nada que está a mi alrededor, obviamente, pues sí, escucha uno, pero no pongo atención, o sea, el ruido está, yo solo me concentro a lo que está arriba del ring y no escucho nada alrededor. Para mí lo importante son las dos personas que están conmigo arriba del ring y solo me concentro en eso. Para mí eso es lo importante, es la responsabilidad de las vidas que tengo ahí y nada más. Y con respecto a la segunda pregunta, pues no, gracias a Dios hasta el día de hoy no ha habido nadie que me haya sentido yo intimidada y espero que no suceda. No ha habido en todos estos años este, alguien que me haya hecho sentir intimidada, ningún boxeador, pues no. De hecho, también en algún momento alguien también me preguntó, no solo como boxeador, también algún manager o alguien que me haya querido intimidar o hacerme sentir intimidada, y no, la verdad es que no, hasta el día de hoy no, y espero que no pase. Pero no, creo que hasta el día de hoy todo el mundo me ha respetado y ha sido, que puede ser difícil en este medio y más nosotras como mujeres, no, pues realmente no, hasta el día de hoy. César, Igual creo, perdón, Sí. que Sí, una última cosita adelante. para sumar lo que dice Abigail. Creo que también nosotras, las mujeres, bueno, el árbitro en general, también tiene que representar la autoridad máxima. Entonces, no hay manera de sentirnos intimidados si mantenemos ese orden y respeto hacia los boxeadores y que los boxeadores sepan quién es la autoridad máxima. Sí, Eso. yo creo que respecto al primer tema, es muy importante lo que mencionan y creo que estamos de acuerdo todos. La concentración es primordial. Tenemos que estar atentos en lo que estamos haciendo, así sea una pelea de 4 rounds, una pelea de campeonato del mundo. Los boxeadores merecen los dos, merecen el mismo respeto hacia su trabajo y nosotros procurar hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Sin importar dónde estemos, en qué lugar, en qué arena, en qué país. Concuerdo con Analía, para mí fueron 4 días en el Grand Prix, en la primera etapa, allá en Riyadh, y también, o sea, fue un momento ya cuando me tocó la última pelea, el último campanazo, fue un momento de respiro, de decir, terminé. Sí hay emociones, claro que existen, pero tenemos que controlarlas, ¿no? Las emociones van a estar ahí, pero pues tenemos que mantenerlas bajo el tapete mientras estamos haciendo o desempeñando la labor, ¿no? Y respecto a intimidación, lo han intentado. He estado con nombres como, no sé, algún hijo de algún ex campeón del mundo, algún promotor, no sé, algunos boxeadores que ya tienen algún renombre y que por eso a veces piensan que pueden hacer o deshacer, ¿no? Y tal vez lo han intentado, pero sí es muy importante lo que mencionaba Analía. Somos la máxima autoridad. Sin caer en el protagonismo, sin caer en la exageración, debemos mantener ese control y debemos mantener a los boxeadores
y pues desgraciadamente también a las esquinas, todo lo que conlleva nuestro trabajo cerca del ring mientras esté la pelea, pues mantenerlo controlado, ¿no? A costa de todo. Y entonces, a veces puede ser un poquito complicado, pero si estamos concentrados en lo que estamos haciendo y buscando llevar a buen fin una pelea, pues se va facilitando poco a poco. Me gustó la pregunta que Mm. hizo Silvana, sin embargo, ahora me gustaría también voltearla un poco. Esta parte donde hablas de mantener control y concentración, sí, siempre hablamos de la importancia de esto, además de estar practicando continuamente el reglamento en tu mente en diferentes situaciones. Pero también el referee tiene que mantener un control como máxima autoridad. A veces el referee llega a ser intimidante para algunos boxeadores. Algunos de ellos así lo utilizan o así lo prefieren desde el vestidor. ¿Cuál sería la técnica correcta realmente para que un referee mantenga esto sin llegar a ser, como bien decías, protagonista o a veces caer en prepotencia o en esta cuestión de poder, ¿no? Yo creo que no hay una técnica correcta o cada quien usará su propio método, ¿no? A mí me ha funcionado, sí tengo que ser firme y más cuando hay boxeadores que ya se empiezan a salir del redil, como decimos, ¿no? Si es una pelea muy limpia, pues a veces no complica nada, pero si son peleadores que ya tienen sus mañas o que ya tienen sus técnicas o que incluso a veces hasta los mandan a hacer ciertas cosas que no deben, ¿no? Porque ha sucedido. Yo creo que es cuando tenemos que empezar a picar un poquito más las costillas, pero creo que siempre desde el respeto. Y creo que eso es lo que yo he tratado de hacer, sí ser firme, trato de no entrar, o más bien no entro en el jueguito desde vestidores, de hablarles como si fueran mis amigos, porque en realidad no lo son, estamos en la peor posición para hacer amistades dentro del boxeo. Entonces, no perder ese papel de autoridad, pero siempre enfocado en el respeto, porque a final de cuentas nosotros estamos ahí por ellos y para ellos, ¿no? Obviamente no podemos dejar que hagan lo que quieran o que abusen de ese papel que tienen ellos como estrellas del show, pero pues mantener ese control, pero siempre respetando su posición. Yo tengo un comentario. En la última masterclass o de las últimas dos que tuvieron Dwayne y Mauricio, se enfocaron mucho en el papel del referee. En ese sentido, Dwayne comentaba que siempre el referee debe estar en el centro, ¿verdad? Nunca pedir, o sea, que la posición formal y oficial del referee es en el centro, para poder de ahí moverse. Nosotros desconocemos, ustedes son los expertos, ¿nos puedes explicar un poco o extender un poco más lo que nos explicó Dwayne referente al referee en la posición inicial y cómo siempre, independientemente de los movimientos, regresa al centro con la visión periférica? Por favor, esa es una duda que quisiera yo un poquito más de profundidad. Bueno, Eh, sí, César, seguí vos. Seguí. no, adelante, adelante, Naya. Bueno, yo pienso y creo que la visión del referee es, mejor dicho, tenemos que buscar una posición en la cual podamos ver correctamente los golpes y lo que está pasando en una pelea. Siempre se dice formar un triángulo, ¿sí? Imaginario entre los boxeadores y el referee, ¿sí? Entonces, mantener ese triángulo durante el combate, siguiendo a los boxeadores, ¿sí? Porque siempre es como que hay que mantener ese triángulo, no nos podemos quedar en el centro del ring porque se nos pueden ir hacia los extremos del cuadrilátero y bueno, salimos de ese triángulo, ¿sí? Así que es como que siempre durante la pelea nosotros tenemos que mantener una triangulación entre los boxeadores y nosotros, los árbitros, ¿sí? Todo dependerá también con respecto a las guardias, si tenemos un zurdo y un diestro, ya ahí el árbitro ya tiene que ubicarse siempre en un mismo lugar, pero nunca perder la triangulación, nunca quedarse atrás de uno de los boxeadores. Así que bueno, siempre hay que buscar la mejor posición para poder ver correctamente la pelea y los golpes, ¿no? Lo que pasa.
Es correcto, entonces el concepto es el triángulo. Inicias en el El centro, triángulo. viendo a El los dos, concepto es el triángulo, a sí. partir de ahí mantienes siempre el triángulo. Ok. Creo que Pues Así suena muy es. fácil, sin embargo, cuando se pegan a Suena, cuerdas o sí, existen ese sí, tipo sí, de sí, es cosas verdad. en donde el movimiento inclusive llega a atrapar al referee en las cuerdas, tiene una mayor complicación. Es por eso que esta parte del baile y de esta eh, escapar de esta forma, creo que suena muy complicado. Analía, ¿tenías algunos ejemplos en video? Sí, sí, hoy nuestro encuentro principalmente era hablar un poco sobre algunas situaciones que pasan durante un combate, como por ejemplo heridas por golpes lícitos o accidentales. Entonces son pequeños videos como para ver cómo actúa el referee y en qué momento deberíamos llamar al médico de ser necesario ante estas cortaduras, tumefacciones, como vamos a ver en algunos de los videos. Así que bueno, si les parece, podemos empezar. Son 7, son cortitos, pero bueno, los podemos empezar ahora. Adelante, Gilbert, por favor. Si quieren, vamos hablando a medida de lo que vamos viendo, ¿sí? Este es un combate que sucedió hace 10 días atrás. ¿En qué momento el árbitro define llamar al médico, sí? ¿Ante qué situaciones, no? Pues es de pronto esta parte en donde, como comentábamos, Jay Nady dentro de sus cursos decía, siempre tómate un tiempo, no tienes que acelerar tus Exacto, decisiones, sí. ¿no? Sí, nosotros sabemos que en el boxeo profesional cortaduras y tumefacciones puede haber en cualquier momento. Pero ahí en este caso yo veo una cortadura importante en el párpado, ¿sí? El párpado sabemos que es un lugar bastante peligroso para la salud del boxeador, entonces cuando hay cortes profundos en un párpado, no dudemos, creo yo, y mis compañeros me van a apoyar en esto, que tenemos que llamar al médico, ¿sí? Quería agregar que observen cómo está caminando Analía, de lo que hablaba de la triangulación, por eso tienen la capacidad periférica para ver bien la maniobra. Está constantemente en ese triángulo. Y en Bueno, un en este triángulo que tiene caso, que permitir sí. voltear a ver los rostros, saber en qué momento, si hay una cortada también, porque es importante por reglamento determinar si es una cortada por golpe o por Claro, cabezazo legal o puede haber descalificación. Son demasiadas cosas que tienes que ir practicando al mismo tiempo. sí, sí, totalmente. Ahí pude haber tenido una duda de la pelea no puede continuar y yo la verdad pude haber no visto el golpe. Bueno, tenemos la repetición instantánea que nos puede ayudar a definir si hubo un golpe lícito o si fue un golpe intencional, ilegal. En este caso yo vi un golpe, un izquierdazo tremendo y bueno, y lo cortó. Así que fue un golpe legal y la pelea al terminar, el fallo es nocaut técnico, ¿sí? Porque fue un golpe legal y lamentablemente el boxeador no estaba para seguir. Nosotros, como decía recién, en boxeo profesional puede haber cortes, por supuesto, son muy comunes. A veces hay cortes en un pómulo, arriba de la ceja. Esos cortes tratamos de seguir el combate para que en el minuto de descanso las esquinas puedan curar al boxeador. Pero ya cuando hay un corte dentro del párpado, son más peligrosos. Ahí si quieren Yo podemos quisiera, seguir con...
Sí, yo con quisiera otro agregar video. solamente un pequeño detalle respecto a lo que menciona Analía. Sí, obviamente se ve, como dice ella, el golpe de izquierda. Lo que menciona ella es muy importante. A veces, si no nos damos cuenta que existió el golpe, si fue un corte por golpe o por un choque accidental de cabezas, está la repetición instantánea. Si no tenemos repetición instantánea, recuerden que tenemos a todo el equipo alrededor, tenemos a los jueces alrededor, con los cuales también nos podemos apoyar. Digo, es importante que estemos en la posición correcta y buscar nosotros ver las acciones como deben de ser. Pero si por alguna razón nos tomó por sorpresa o estamos cambiando de posición y vamos por detrás de los boxeadores, tal vez no vimos el golpe. Entonces, si tenemos la duda, también los oficiales que están con nosotros alrededor del ring nos pueden apoyar a decidir qué sucedió en ese momento. Bueno, podemos ver otro video. Adelante, Gilbert. Siguiente ejemplo, por favor. Bueno, vean la tumefacción de ese boxeador, ¿sí? A veces también tenemos que tener sentido común, ¿no? De lo que estamos viendo y en el estado en el que se encuentra un boxeador, en este caso con una tumefacción que hasta él se rindió. Te das cuenta que ya no quiere seguir más y que el dolor es tremendo, ¿no? Eh, bueno, el resultado es lo de menos. Creo yo que ante estas situaciones de tumefacciones tan importantes debemos llamar al médico mucho antes, ¿no? Y no esperar a que el boxeador termine rendido y en ese estado. El hematoma creo que comenzó desde la primera vuelta y fíjense que fue técnico 11 de Guillermo Jones. O sea, para mí se excedió demasiado en acumular castigo. Todo cuando te das cuenta que no es necesario, ¿no? Que ya estás poniendo en riesgo la vida y es, bueno, la Claro, vida o alguna lesión fuerte. Creo que esa sería la principal, por supuesto. sí, Recordemos que los referees comenzaron siendo jueces y referees, ellos mismos determinaban en los viejos años quién era el ganador. Obviamente cuando llegan todos estos cambios que además impulsó don José Sulaimán, se empiezan a meter jueces, se empieza a quitar estas responsabilidades precisamente para poder proteger a un peleador. En esta mm, ocasión creo que era muy claro. Por supuesto, el referee siempre tiene el apoyo, como bien decía César, del resto del equipo, que eso incluye al médico de ring. mm, Siempre puede consultarse. La última decisión termina siendo el referee, pero precisamente, como bien decía ahorita Analía, el sentido común te tiene que decir, no necesitas ser un neurocirujano para poder determinar que alguien está teniendo demasiado daño. Y quizás claro. eh, no es el tema principal de debate hoy, pero también para salvaguardar la integridad del boxeador, los primeros que deben pensar en esto son los entrenadores, ¿sí? Que es en la esquina, ¿no? Xochitl, Uf, estás... Perdón que te tú, interrumpa. Precisamente hace más de un año estamos trabajando en un curso de Catman, ¿ok? Ustedes seguramente tienen a Vittorio allá. No se trata solamente, no ha llegado por no ha suerte, sino ya llegado, estarías escuchando gracias. gritos Bueno, y carcajadas y todo. sí, 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 pero bueno, ha sido un trabajo titánico sacar todo este trabajo empírico y esta maestría que tiene Vittorio, pero nos dimos que el curso no puede ser solamente de Catman. El curso tiene que involucrar a la esquina, el propio, los propios entrenadores, el auxiliar, el Catman, deben de estar preparados para poder tomar decisiones en equipo, poder informar al referee, poder ponerse en comunicación con él, el referee con el médico,
pero realmente el equipo multidisciplinar debe de estar formado y debe estar profesionalizado para no llegar a esos extremos. El curso que estamos ya por tener ahora, bueno, creo que va a ser el 15 de noviembre, integra 3 médicos, integra el CADMEN, va a estar el entrenador y su función e inclusive el auxiliar. Y como todos al final del día son primeros respondientes en el ring. No es posible que sea el boxeador quien diga, hey, ya no puedo. Claro. De esquina, de estar preparado, coincido al 100% contigo, Silvana, y desde la academia lo hemos estado observando, lo vemos, y no es solamente el catman, el médico, el referee. Ya es un equipo multidisciplinar de todos los actores involucrados en una función en el ring. Entonces solamente quería acotar eso porque es algo que debemos de tomar bastante en serio y entender que es la evolución del propio deporte quien nos está llevando a verlo con esa visión periférica también en la capacitación, la certificación, en la formación de los actores. Solamente como paréntesis. Lamentablemente, eso es más teoría que práctica realmente. Hay muchas esquinas que prefieren seguir dejando que su peleador continúe porque viene una oportunidad para ver si pueden lograr algo, para ver si pueden lograr un golpe de suerte. Muchas cosas que vuelven esto muy complicado, Xochitl. Esa sería la teoría. Y además de en muchas otras ocasiones, la esquina es el mismo pelador quien pide un round más para tratar de demostrar. Esta situación es complicada, ¿no, Silvana? Sí, lo que pasa es que la esquina tiene que enajenarse de ese pedido muchas veces del boxeador. Y además hay relaciones parentales que en la mayoría de los casos el entrenador es el padre o es el tío y eso para mí es un acento a tratar, sobre todo en los boxeadores que se inician, ¿no? Después, bueno, cuando ya pueden pelear por un título o un título del mundo, cuando pueden escoger con quién entrenar es diferente, pero en el inicio la mayoría de los boxeadores están con algún familiar en la esquina y esa relación muchas veces se vuelve tóxica del boxeador demandando un asalto más y el padre, tutor, entrenador teniendo que debatir con cuidar a su hijo, con darle la posibilidad a su hijo. Esto es algo recurrente que se ve todos los fines de semana en el boxeo, sobre todo es en el gran pelotón de boxeadores que no son los campeones del mundo. Y también, ¿cuántas veces hemos visto que un boxeador en la esquina dice no doy más, no puedo más? Y es al revés, y es el técnico que le dice, dale, dale, uno más, uno más. Por Eso tu también familia. es claro. Así que Sí, yo lo he mencionado en otras ocasiones y creo que es importante volverlo a recalcar. Sabemos que la principal preocupación del referee es cuidar la integridad física del boxeador y yo lo he mencionado. Tenemos que cuidarlos hasta de ellos mismos y en muchas ocasiones hasta de los propios entrenadores. Entonces, sí estoy de acuerdo que el entrenador debería de poder detener un combate cuando su peleador ya no está en condiciones. Ellos tienen que saber en qué condiciones está su boxeador, son los que mejor los deben de conocer, claro. pero nosotros como referees debemos de tener el criterio y la capacidad de decir ya no más, independientemente de lo que el boxeador y el entrenador diga, cuidarlos hasta de ellos mismos. Y Así hasta es. para esto hay un protocolo. Hasta para esto hay un protocolo, es muy sonado durante la historia del deporte y hasta la gente que no conoce el deporte, tirar la toalla, ¿no? De pronto en donde tirar la toalla hoy ya no es una forma de detener un combate. Quería agregar un concepto más, que al árbitro o al referee se lo sanciona cuando tiene una mala actuación. A un entrenador no hay ningún ente veedor que esté con el acento observando cómo se desempeña. Entonces, por eso me parece, Xochitl, que esta iniciativa en el WBC University es extraordinaria. Estamos trabajando de ver todo 360 grados, a veces no es lo tradicional, pero la evolución del boxeo continúa. En el tiempo que tengo aquí, he visto como una metamorfosis desde la integración de las nuevas tecnologías, desde definir
inclusive el tema de la toalla, Vic, que mencionaste ahorita, ahorita ya cuando se les entregue el kit para las peleas sancionadas por WBC, ya existe una toalla roja, ¿verdad? Que dice stop. Ya hay protocolos que van evolucionando y muchos de esos temas se dan a través del conocimiento, pues que antes existía empírico, pero que ahorita ya se puede ir documentando, podemos irlo poniendo, el equipo técnico ahora donde tiene donde voltear y decir, oye, ¿cuál es mi función? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuál es la evolución? O sea, dicen que una vez que ya tienes el conocimiento, ya tienes la conciencia. Y una vez que ya tienes la conciencia y el conocimiento, ya no hay forma de decir, no sabía. Ahorita el conocimiento, las reglas, la evolución está documentada, se puede encontrar en el portal oficial del WBC, con nosotros en la universidad. Entonces, asistir a estos talks es parte de esa responsabilidad. Es un tema sin fin. El día de ayer estuvimos trabajando en guías exhaustivas para enviar al comité de oficiales de ring y muy centrados en el tema de referees. Entonces, pues hay evolución, hay cambios, hay que estar informados, analizar temas. A mí me gustaría ver el siguiente tema que tienes tú, Analía. Ah, bueno, ahí está la toalla, mira, stop. Padrísimo. Muy buena. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, es una gran diferencia que siento, sí tienen la facultad y la autoridad de decir, ahí hay un mecanismo. Podemos, se para, es por seguridad. Maravilloso, se aplaude. Y todo esto sale a partir de pláticas, experiencias y análisis de situaciones, etcétera. Entonces debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestro organismo y todo lo que hace por la seguridad del boxeador. Todo esto que estamos haciendo es por la seguridad, por la justicia, por la integridad. Entonces, analizar los casos y cada quien desde su trinchera, ¿no? Y de su expertise. Nosotros aquí en la universidad, llevar esa información, documentarla, pero si vemos algún eslabón perdido, pues, oye, no solamente es el referee, pobre referee que carga con esa responsabilidad, o el médico, ¿qué responsabilidad tiene la esquina completa, no nomás el catman? El catman no se manda solo, está el entrenador, ¿verdad? Y está el propio boxeador. Entonces, a ver, debemos de comenzar a documentar esa parte, ya estamos comenzando, el curso va a estar increíble, porque van a estar, les digo, 3 médicos, primeros respondientes, un entrenador, va a estar las funciones del CATMET limitadas hasta donde corresponden y cómo interactúan todos los actores. Entonces, a mí me gustaría ver, antes de terminar, y perdón que interrumpí, asumí aquí un rol de moderadora que no me toca, por supuesto, pero Analía, sé que preparaste más videos y que tenemos quizás un par más. Sí. Adi, sí, ya se nos está yendo el tiempo, pero bueno, algunos más que podamos ver. Hay uno último también, si quiere adelantarlo Gilbert para no dejarlo pasar. Es una pelea que dirigió Abigail también, la misma situación que me tocó a mí también con un corte importante. Bueno, podemos seguir con hasta donde se pueda. Gilbert. Yucateco lo levanta con el upper, toma distancia y cuidado, Un poquito. Los focos de alerta en la esquina del Yucateco Nieto. Se la rifa. ¿De qué está hecho Nieto? Pero ahí va con todo, Rogelio. Cuidado. Puede llegar la primera caída del combate, Cris Damus. Hay un golpe lícito con el brazo, sigue conectando. por parte de Rogelio, que es el chico más alto. Tuvo un golpe de izquierda y también en la ceja derecha de este chico. Y pues sí, como decía Analía, pues estamos atentos a esa visión que tenemos por estar en la posición correcta, y ya el sangrado era demasiado. Entonces, pues se llama médico y obviamente, pues sí, ya con la ayuda del médico, pues sí determinamos que era un golpe que pues ya no podía seguir el combate.
Bueno, yo lamentablemente los tengo que dejar porque sí, tenemos aquí una última reunión, pero me dio mucho gusto haber estado con ustedes y los dejo con Silvana, que bueno, ¿quién mejor para llevar esto? Les mando un gran abrazo desde Riad, abrazos y estamos en contacto. Éxito, Vic. Chao, Saludos, Vic. Víctor. Gracias. Buen fin de Abrazo. Saludos, saludos, Víctor. Bueno, acá, como bien dice Abigail, ¿no? Estar atentos y en una posición correcta como para que haya podido ver qué es lo que pasó, ¿no? Siempre es importante cuando llamamos al médico, tanto al supervisor como a los jueces, informarles, ¿no? Qué es lo que pasó, para que también tengan en cuenta si la pelea va a terminar por nocaut técnico, como fue este caso, porque fue un golpe legal, o si hubo algún golpe ilegal o quizás un cabezazo accidental y ahí ya el fallo cambia, ¿no? Se iría a las tarjetas, pero bueno, lo principal es siempre avisarles tanto al supervisor como a los jueces qué es lo que vimos nosotros, ¿no? Así que, Además, bueno, pasan estas cosas. Además, si me permiten agregar un poquito en el video que acabamos de ver de la pelea donde estuvo Abby, sí, además de haber sido un corte que ameritaba detención, creo que también hay que verlo previo a la detención de la pelea, ¿no? El boxeador ya nada más estaba protegiendo, ya no estaba tratando de responder mucho, ya solo estaba tratando de sobrevivir un poco más tal vez, ya no se veía mucha combatividad de su parte, entonces creo que también esa parte pues la podemos tomar en cuenta para decir, aunque no haya sido un corte muy grave, pues sí, muy grave, muy profundo, pero el boxeador ya no estaba en la pelea al 100%, entonces se puede aprovechar eso como pretexto, aunque se escuche mal, pero ¿sabes qué? Es por protección de él y pues más que bien la detención, ¿no? Sí, a Yo, veces, sí, perdón, Silvana, sí, sí. adelante, No, adelante. dale, que a veces cuando nosotros paramos un combate, el boxeador también puede quejarse o puede enojarse porque estamos parando un combate, pero la realidad, y volvemos a la primer regla, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la integridad del boxeador. Y ante este tipo de cortes o tumefacciones, es importante que vea al médico lo que está pasando y en caso de ser necesario parar la pelea, ¿no? Para evitar Ah, a futuro que tenga una herida de por vida, ¿no? Yo le Sí, quería como, preguntar a los perdón, tres, después de Abigail, perdón. Y como dice César, pues sí, evidentemente ya no respondía de la misma manera que los primeros rounds. Iban a 8, estaban ya en el cuarto apenas también, y ya no respondía de la misma manera. Entonces, pues también evitar el castigo de más, que ya el chabón no respondía igual. Y pues sí, evidentemente sí el corte era profundo, entonces pues no tenía caso tampoco el castigo de más que podía seguir recibiendo, ¿no? ah, Adelante, Silvana, pero no, por favor. Quizás seguramente cada uno tendrá una visión diferente. A ustedes cuando les llega, van a dirigir esta pelea. En el caso de Abigail, esto fue en Ciudad de México hace muy poquito, ¿no? Bueno, Romero frente a Nieto, dos invictos. ¿Se pone acento en la historia de cada boxeador? ¿Se hace como un trabajo de investigación? ¿Ustedes tienen necesidad de tener recursos y herramientas para informarse cómo pelea el boxeador, como decía Ana, si es zurdo, si es diestro, si tiene porcentaje de knockout alto para estar atentos, para estar más próximo a la escena, o si, no sé, pelean dos chicos a 4 rounds que desconocen, ¿no? La campaña amateur, se enfrentan a ese escenario de igual forma, en el caso de que les toque un título del mundo, con la experiencia que ya puedan tener del conocimiento de uno y de otro. ¿Hay un trabajo de investigación? ¿Quiénes son los protagonistas de la pelea? Empezamos con César, si querés. sí, muchas gracias. Sí, bueno, en mi caso sí lo hago. También es una de las recomendaciones que vienen en el reglamento del WBC. Tratar de estudiar a los peleadores.
Primero que nada, yo busco darme cuenta si son guardias encontradas, porque eso puede cambiar mucho las cosas. Desde qué posición voy a manejar yo al momento de trabajar la pelea, hasta situaciones como choques de cabeza accidentales, pisotones y ese tipo de cosas. Procuro saber si el peleador, cuál es su estilo de pelea, ¿no? A veces abrazan mucho, a veces puedo encontrar un peleador que va contra uno mucho más alto y sé que va a entrar mucho con la cabeza por delante, entonces también eso puede provocar un accidente. Y son cosas en las que procuro pues tratar de estar un poquito más atento, ¿no? Es bueno que, en mi caso, creo que es bueno que conozcamos los estilos de las peleas, de los peleadores que vamos a estar trabajando, para así estar preparados para cualquier cosa, aunque ya en las acciones pues puede suceder algo que aún así no estamos preparados, pero eso ya no lo dará el conocimiento del criterio y el criterio que vayamos desarrollando, ¿no? Sí, a mí me pasa en el caso de mi función como comentarista que mientras más información tengo de la historia de cada uno, bueno, más recursos, ¿no? Ana, Sí, sí, totalmente de acuerdo a lo que dijo César, también coincido. Incluso, bueno, yo busco el récord que tiene cada boxeador para ver su última pelea, cómo terminó, si es un noqueador nato, si su última pelea fue perdida por nocaut. Bueno, información que también a nosotros nos puede servir eh, para tener en cuenta, ¿sí? Si bien cada pelea es distinta y por ahí un boxeador que la semana pasada peleó y lo único que hizo fue agarrar o cometer infracciones, la próxima pelea por ahí es una pelea limpia y sin problemas. O sea, sabemos que pueden ser cambiantes los boxeadores, pero sí también sabemos que hay algunos que tienen algunas mañas y también las vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero es verdad y es necesario mínimamente tener una idea de a qué nos vamos a enfrentar arriba del ring, ¿no? y Abigail, Ah, Sí, igualmente, cuando a mí me asignan las peleas en las que voy a trabajar, de igual manera, me pongo a investigar los estilos de pelea de cada uno de los peleadores, y ver lo mismo, a qué me voy a enfrentar, las estaturas, los estilos y todo para ver, pues también, ¿no? Que cómo voy incluso cómo me voy a parar, cómo voy a tratar de ir manejando también yo, cómo me voy a manejar arriba del ring, y pues sí, trato de llegar preparada y independientemente de la concentración, cómo voy a llegar para trabajar arriba del ring. sí, Xochitl, querías aportar algo. no, yo solamente quería comentar que en los debates que hemos tenido previos o análisis con jueces, muchos de ellos dicen, por ejemplo, nosotros no queremos ver a los peleadores antes. Nosotros llegamos con una mente clara, no queremos interferencia. Han diferido, sobre todo jueces latinos y así dicen, no, a nosotros nos busca ver, saber a qué nos estamos enfrentando. Pero en el caso de los referees, hay una gran diferencia, o sea, ellos sí deben de estudiar, eh, saber a qué se van a enfrentar, cuál es el estilo de los boxeadores, porque se tienen que preparar para ello. Solamente desde la perspectiva nuestra hablamos oficiales de ring, pero hay una gran diferencia en la preparación Sí. técnica de un juez y de un referee. Solamente, por ejemplo, Sí, ahorita en el tema, totalmente. en Los cuanto jueces, a muchos jueces quieren estar distantes de la situación, ¿no? No saber nada, no tener comunicación con los boxeadores, no hacen declaraciones a la prensa. sí, exactamente, exactamente. ¿Tenemos tiempo para un video más? Pues pienso que no. Son las 11:11. Ahorita que anda de moda ese número. Entonces, Para la próxima. a la próxima, pero Quedan algunos. especialmente invitada Silvana, cuando gustes acompañarnos a los Gracias. dos, nos dices y aquí es tu casa también. Yo me despido y dejo que la despedida final la haga Silvana, como siempre ella cierra, el moderador cierra. Gracias Analía, gracias Abigail, gracias César y gracias a los que se comunicaron hoy.
ya los extrañaba. Eran 3 sesiones que ya no había estado yo presente, pero bueno, ya estoy de regreso, entonces vamos a continuar con estos análisis. Muchas gracias y adelante. Bueno, Bueno, muchas gracias, Xochitl. Gracias por la invitación. Lo bueno que también lo tuvimos a Víctor desde Riad, ahí con lo que va a pasar este fin de semana en la semifinal del Grand Prix. Y bueno, agradecerles muchísimo a Abigail, a Analía y a César por todo su aporte y a todos los presentes que están escuchando la historia de cada uno de ellos que están transitando sobre el ring hace ya tiempo y qué mejor que como protagonistas comiencen a escucharlos nutriéndose de sus historias. Así que muchísimas gracias a todos y nos reencontramos muy pronto aquí en WBC Talks. Muchas gracias. chau, 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 chau. Chao, chao a todos. Silvana, no el abrazo virtual. Muy bien. Silvana Style. Ok. Gracias, Silver. Nos pones la medida.